China se está preparando para la guerra. Se está preparando para la guerra, no porque China quiera la guerra, sino porque China sabe que para evitar la guerra hay que estar preparado para la guerra. Entonces, hay una frase famosa en El arte de la guerra de Sun Tzu que dice: en otras palabras, no planees asumiendo que el otro lado no atacará. Planea sobre la base de que puedes resistir cualquier ataque. Entonces, abapas. Ahora, curiosamente, esta frase de Sun Tzu fue citada por Medvedev, el primer ministro ruso, quien también ha estado leyendo a Sun Tzu. Creo que hay 3 principales ámbitos de la guerra que preocupan a China. Ahora, yo no pertenezco a los Five Eyes, no estoy en el gobierno, así que solo estoy observando, tratando de entender y darle sentido a lo que leo y veo. Uno es, por supuesto, la guerra nuclear. China dice que no será la primera en usar armas nucleares, así que debe tener una capacidad de disuasión. Estados Unidos ha estado bastante decidido a negarle a China una capacidad de contraataque, porque si solo se trata de una guerra convencional, los escenarios repetidos de juegos de guerra realizados por el Comando Indo-Pacífico, según Ren, muestran que en una guerra convencional, alrededor de Taiwán o el mar de China Meridional, Estados Unidos no puede prevalecer. Así que deben ser capaces de amenazar con armas nucleares. Pero si China puede responder con una amenaza, entonces esa amenaza se debilita. Así que China tiene unos pocos cientos de ojivas. Estados Unidos tiene varios miles. Y China está pensando en poner los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, en trenes de alta velocidad. Tienen más o menos el mismo largo que un vagón. Pero no pueden estar seguros porque con unos pocos cientos puedes rastrear cada uno de ellos. Sí, tienes túneles, pero sé dónde se abren y dónde se cierran y puedo cerrarlos. El bombardeo estratégico de China está muy atrasado, relativamente hablando. Así que dependen mucho de los submarinos estratégicos, por eso el mar de China Meridional es tan importante. No se trata de navegación ni de transporte marítimo. En el fondo todo gira en torno a los submarinos nucleares. ¿Sabes? En Saña tienen una instalación como las que ves en las películas de James Bond, ¿sabes? Bien al fondo, los submarinos salen. Los estadounidenses cubren el lecho marino. Tienen todo tipo de drones, redes en el fondo marino, vigilancia. Monitorean todos los submarinos chinos. Y los chinos acosan a los submarinos estadounidenses y animan a los pescadores a sacar los drones americanos. Pagan mucho más por un dron que por un atún, te lo digo. Así que hay un juego en marcha del que no se habla mucho, pero que los interesados siguen de cerca. Pero solo para estar seguros, China aumentará sus ojivas nucleares a quizá 1000, tal vez más. Así que hagas lo que hagas, no puedes eliminar toda mi capacidad de represalia. Y sin esa capacidad de represalia, la habilidad de Estados Unidos para evitar la reunificación de Taiwán se verá gravemente limitada. Así que este es un tema serio. Y en muchas ciudades chinas se están construyendo túneles nucleares como los que hicieron contra la Unión Soviética. La segunda área que les preocupa es el ciberespacio. Y ahí, la lucha será desde el espacio exterior hasta el subsuelo. Hoy en día, los estadounidenses no permiten que Singtel tienda un cable hacia Estados Unidos cerca de la costa china. Debe pasar por el mar de Java, entre Sulawesi y Kalimantan, y de ahí cruzar directamente el Pacífico. Pueden intervenir cables submarinos. Asumen que los chinos pueden intervenir cables submarinos. Y del lado chino, toda la seguridad de las comunicaciones internas está enterrada internamente. Satélites. La NASA dijo que China quiere apoderarse de la Luna. Quieren más dinero porque el programa espacial de China está avanzando rápidamente, lo cual preocupa enormemente a los estadounidenses. Y si eres un posible alborotador y sabes que ellos tienen un sistema para detenerlo, entonces no lo intentarás, porque si lo intentas, te va a regresar. Creo que a esto se refiere Xi Jinping cuando dijo que hay desafíos que no se han visto en 100 años. Mucha gente está muy enojada con Xi Jinping. Muchos quieren que se vaya, empresarios, académicos, periodistas, ya sabes, porque él se está metiendo con ellos. Pero en lo que respecta a Tong Yao, esto es un asunto muy serio. Si estás en el camino, te hago a un lado, porque esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Cuándo llegaron a esta conclusión? No lo sé. Pensaban que podían tener una relación de trabajo con los estadounidenses, pero cuando vieron el giro hacia el este y los crecientes preparativos, dijeron, "Oh,
No asumas que no van a atacar. Asume que van a atacar, pero que podrás repeler el ataque. Así que este periodo en China es muy difícil para la gente común, para los empresarios, para mucha gente. Se están preparando para una tormenta. Y para China el tiempo es importante. Mientras más se posponga la competencia, mejor para ellos, porque se están volviendo más fuertes. Mientras que en Estados Unidos, hoy en día el país está muy dividido. Mucha gente dice que Estados Unidos no había estado tan dividido desde la guerra civil. La guerra civil no se resolvió por negociación ni por conversaciones en una sola mesa. Se resolvió por la violencia, una violencia terrible. Así que este periodo por el que está pasando Estados Unidos ahora, donde cada institución ha sido utilizada como arma y politizada, incluyendo la Corte Suprema, está creando divisiones muy profundas. A mí, la mayor incertidumbre en el mundo hoy en día es la política de Estados Unidos. No son las relaciones entre Estados Unidos y China. Para China, el gran tema es Taiwán. China le ha estado diciendo a los estadounidenses, ustedes siguen diciendo una sola Taiwán, pero hacen otra cosa. No les creemos. Nosotros vamos a juzgar por lo que hagan. Y Wang Yi dijo, si hay conflicto por Taiwán, habrá tormentas feroces. Esas fueron las palabras que usó, tormentas feroces. En otras palabras, habrá guerra. Toda la base de las relaciones entre Estados Unidos y China, que comenzó con Kissinger y Nixon, se basó en una sola China. Kissinger dijo, pueden hablar de cualquier otra cosa, pero Zhou Enlai y Mao Zedong siempre volverán al tema de Taiwán. Así que Taiwán no es una carta, Taiwán es la base. Cada administración estadounidense piensa que es una carta y luego la realidad los hace volver a la realidad. ¿Será que otra vez los hará volver a la realidad? No estoy seguro porque el sentimiento anti-China en Estados Unidos hoy en día es bipartidista y profundo. Incluso si los republicanos ganan, seguirán siendo anti-China. Y el Deep State, es decir, las agencias de inteligencia y seguridad, defensa, están comprometidas en un programa de varios años para enfrentar a China. Así que esto no va a cambiar solo porque cambie el presidente. Así que todos estamos atrapados en medio, ¿sabes? En Singapur dependemos mucho de Estados Unidos para nuestro armamento, para el sistema financiero. No queremos tener que elegir. Nuestra mejor opción es contar con la ASEAN, ¿sabes? Porque si solo somos nosotros es muy incómodo. Pero si tenemos a la ASEAN a nuestro alrededor, todos podemos escondernos detrás de la ASEAN. Es una posición de la ASEAN. Cuando fui ministro de Comercio y de Relaciones Exteriores, para mí siempre el primer círculo de nuestra política comercial y exterior era la ASEAN. Mientras más se infle la ASEAN, más cómodo es el colchón que tenemos. Es como las bolsas de aire, ¿sabes? Si tenemos un accidente, hay bolsas de aire por todos lados. Necesitamos a la ASEAN para eso. Es muy importante. Nunca desprecies a nuestros vecinos, especialmente a Indonesia. Si Singapur e Indonesia alinean sus posiciones, podemos convencer a la ASEAN. Si Singapur e Indonesia no están alineados, no habrá acuerdo en la ASEAN. Y para quienes estamos en los negocios, creo que tenemos que pensarlo bien, porque nos guste o no, la globalización a la que estábamos acostumbrados ya alcanzó su punto máximo y en áreas selectas hay desacoplamiento. Desacoplamiento porque es estratégicamente necesario. Incluso en Singapur, ya sabes, estamos hablando de seguridad alimentaria con Samgyi. Ahora, cada país tiene que protegerse y el desacoplamiento es una forma de protegerse. Entonces tenemos que decidir, sea cual sea el negocio en el que estemos, sabemos que hay líneas de falla. Si construyes estructuras sobre una línea de falla, naturalmente, si hay un terremoto, tu estructura se va a derrumbar. Pero dices, no, está bien, yo me quedo de un lado, ¿sabes? Así que si hay un terremoto, sigo estando en el mismo plano. Si quiero estar en ambos lados, no construyas un monumento. No, construye algo como una especie de zoco, ¿sabes? Donde estamos conectados por caminos, como botes amarrados juntos. Las mareas pueden subir y bajar, puede haber olas. Está bien, subimos y bajamos con el movimiento. Seguimos conectados. Así que los negocios, las familias y los individuos deben tomar esta decisión, porque veo un periodo tormentoso por delante. Las grandes potencias ahora están en disputa. Las relaciones entre Estados Unidos y China pasarán por un largo periodo de pruebas. Los estadounidenses alguna vez apoyaron la incorporación de China al sistema global. Yo estuve allí cuando China se unió a la OMC en Doha en noviembre de 2001.
Pero desde entonces, hasta el inicio del COVID, la economía de China creció 7 veces en términos reales, 9 veces en RMB y 11 veces en términos de dólares estadounidenses. Y hay cierto remordimiento sesgado en Estados Unidos de que no debieron haber ayudado a China, porque ahora China se ha vuelto demasiado grande y amenaza la dominación estadounidense en el mundo. Esto, sumado a la creciente inseguridad de Estados Unidos y, en cierta medida, de Occidente sobre la evolución de su propia sociedad, es una razón importante por la cual entre Estados Unidos y China va a haber un periodo bastante largo de tensión, oscilando a veces entre una paz fría y una guerra fría. Conflictos por poder interpuestos que podrían darse en el sudeste asiático, en Myanmar o en otros lugares, pero con Estados Unidos preocupado de que China algún día lo desplace como hegemonía global. Si China fuera como la antigua Unión Soviética, entonces ese temor estaría justificado. Entonces, las lecciones de la guerra del Peloponeso, la trampa de Tucídides, se vuelven relevantes. Pero China, de hecho, es de una naturaleza diferente. Y aunque entender a los griegos nos da una ventana importante hacia la evolución de la sociedad occidental, la comprensión de la sociedad de Asia Oriental requiere una ventana diferente. Y esa es una ventana hacia el auge y la caída de China. China es única porque es inusualmente homogénea. Para una población de 1.400 millones, el 92 o 93% son Han. Para una población más del doble que la de Europa, los chinos tienen una sola literatura, un solo idioma escrito, un solo conjunto de héroes. Aquí en Europa, cada pocos cientos de kilómetros hay una historia diferente, un terroir diferente, héroes distintos, un sentido de identidad propio. En China sí, existen diferencias regionales. Sí, el idioma hablado a menudo no es mutuamente comprensible, pero el idioma culto que se escribe y las historias que están bien escritas, los héroes, todos son comunes. Así que es una sociedad inusualmente homogénea. Y esta homogeneidad no es casualidad. No es el resultado del capricho de un líder ni de un conjunto de políticas. Está en el ADN de la cultura y la civilización. En realidad, los chinos prefieren vivir en una sociedad que sea mayoritariamente china y cada vez que hay una crisis imponen control, como durante el COVID. Los chinos pueden quejarse, pero cumplen, mientras que los no chinos no lo soportan y se van. Y hasta cierto punto, China ve con buenos ojos que se vayan. Así puede asegurar todo, levantar los puentes levadizos, cerrar las puertas y preservarse a sí misma. ¿Sabes? Dinastía tras dinastía reconstruyó la Gran Muralla. La Gran Muralla que vemos, la que aparece en Instagram, es solo un fósil, porque esa gran muralla siempre fue un sistema vivo, no solo ladrillos, sino todo un sistema de control que iba más allá de la muralla, tanto por fuera como por dentro. Si estás en la torre de vigilancia y te quedas dormido y no avisas a la gente más abajo en la muralla, dentro de la muralla, te ejecutarán, porque era algo de vida o muerte. Cuando los tiempos son tranquilos, cuando no hay amenaza, entonces las puertas se abren de par en par y la gente entra y sale libremente. Pero si hay peligro, se implementan los controles. La red más simple se activa mucho más allá y profundamente adentro, incluyendo el despliegue de fuerzas de reserva. Vimos esto durante el COVID. Encerraron a la población en compartimentos, en células, y luego, uno por uno, resolvieron el problema dentro de cada uno. Internet y los medios occidentales nos harían creer que China lo hizo mal durante el COVID. China, de hecho, lo hizo extremadamente bien durante el COVID. Como sabe cualquier epidemiólogo, en una epidemia hay que ser el último en abrir. No seas el primero. China tuvo menos muertes por su producción cerrada, mientras nos aislábamos, teletrabajando y cobrando, esperando paquetes sin saber quién había pedido qué en la familia. ¿Quién fabricó el contenido? Todo era de China. Los barcos iban allá por mercancía, volvían vacíos. Trabajé años en logística. El flete por el Pacífico suele costar de $1,000 a $2,000 e iba en aumento. Cuando llegó a $5,000, la instrucción para los barcos fue: no esperen a que descarguen los contenedores, dejen los contenedores ahí, el barco regresa, porque cada contenedor costaba solo alrededor de $2,000 y ese costo luego se describió como una crisis de la cadena de suministro. Durante esos años, el superávit comercial de mercancías de China rompió todos los récords. En 2020, el superávit comercial de China fue de $530 mil millones. En 2021 llegó a 670 mil millones. En 2022, pese al confinamiento en Shanghái, el superávit subió a 850 mil millones de dólares. Al reabrir en la feria de Shanghái, marcas occidentales y japonesas se sorprendieron. China avanzó mientras ellos se estancaron. Hoy sus eléctricos dominan el mercado. Son los mayores productores y exportadores globales.
especialmente en vehículos eléctricos. Mi punto es que la homogeneidad china en ciertas situaciones es una gran fortaleza, pero cuando ese sistema altamente centralizado y sincronizado internamente se descompone, cuando esa enorme máquina se atasca, ese atasco puede durar mucho tiempo. Y esta es la razón de los largos ciclos en la historia de China. Una razón clave para esto, en mi opinión, de la que hablo en mi libro, es el papel. Los chinos tuvieron el monopolio del papel durante muchos siglos. El papel permite almacenar más datos. Permite procesar más datos que el pergamino, el papiro, las hojas de palma o lo que sea. Los chinos tuvieron papel en grandes cantidades durante siglos y lo mantuvieron en secreto. Cuando puedes capturar y procesar tantos datos, puedes organizar a más seres humanos. Cuanta mayor capacidad de procesamiento de datos tienes, a más seres humanos puedes organizar. Y gracias a esta tecnología y monopolio, la sociedad china creó un sistema centralizado que ningún otro grupo étnico en el mundo pudo lograr. Y eso le da a China su carácter particular. Cuando los chinos dicen, no tenemos deseos imperialistas porque eso no está en nuestra naturaleza, es cierto, porque si conquistas, como hicieron los británicos en la India o en otras partes del mundo, ahora tienes que organizar a personas que no son como tú y cuyas culturas no siempre puedes asimilar. Pero en el caso de los chinos, si se mantienen entre personas chinas es mucho más fácil. Por eso los estadounidenses están equivocados. Ellos piensan que cuando la economía china crezca, su comportamiento será como el de una potencia imperial occidental como ellos mismos. Esto no se puede demostrar matemáticamente, así que tiene que demostrarse en la práctica. Puede que tome algún tiempo, tal vez 20 o 30 años, antes de que los estadounidenses finalmente se convenzan de que esta es la naturaleza de China. Esto no es Rusia. Esto no es Gran Bretaña, esto no es Francia, esto no es Alemania. Durante este periodo de tensión, a medida que se toman medidas unos contra otros, los empresarios se sienten muy incómodos porque están sujetos a aranceles, vigilancia, todo tipo de controles. Así que muchos se están mudando al sudeste asiático. Empresas europeas, estadounidenses, japonesas y chinas, y muchas veces se vuelven locales. Se vuelven singapurenses, malasios o indonesios al cambiar sus pasaportes. E incluso en Italia, en las afueras de Florencia, en Prato, la gente de Wenzhou se vuelven italianos. Muchos son católicos y cuando compramos la corbata o la bolsa dice hecho en Italia, pero en realidad está hecho por gente de Wenzhou en Italia. Es un patrón diferente. En África hay matrimonios mixtos y los chinos no son como las antiguas potencias coloniales que vivían en colinas altas y eran atendidos por séquitos de sirvientes. Ellos están ahí andando en bicicleta, abriendo pequeñas tiendas, vendiendo sus productos. Por supuesto, también están los grandes empresarios. Así que este auge de China es un fenómeno nuevo. A veces lo describo como otro sol entrando en el sistema solar, causando que el campo gravitacional en el que todos nosotros encontramos nuestra órbita se distorsione. Y este nuevo sol será más grande que el sol existente. O sea, piénselo, China tiene 4 veces la población de Estados Unidos. Como dijo Elon Musk, esto es aritmética. Cuando el PIB per cápita de China alcance la mitad del de Estados Unidos, su economía será el doble que la de Estados Unidos, y el chino promedio no es ni la mitad de productivo que el estadounidense promedio. Son bastante trabajadores, y si logran un PIB per cápita superior a la mitad, entonces la economía de China podría ser del tamaño de la de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos. Así que esto es un fenómeno enorme. La órbita de cada cuerpo celeste se verá afectada. Si cometes un error, podrías chocar con algo más grande. Si entiendes las fuerzas, lograrás una nueva libertad orbital que nunca antes hubieras imaginado. Por lo tanto, entender el fenómeno de China, que es un fenómeno enorme y complejo, es sumamente importante. Y en el sudeste asiático, porque hemos visto a China en estas encarnaciones previas, existe casi un instinto sobre cómo tratar con esa China. Y si nosotros en la ASEAN, que es la asociación de los 10 países del sudeste asiático, jugamos bien nuestras cartas, podremos desempeñar el papel de fuerza estabilizadora entre Estados Unidos y China, China e India, donde todos se sientan cómodos y nosotros mismos nos beneficiamos tanto de la cooperación como de la competencia. Todos los países, excepto Myanmar, están creciendo. Hace 2 semanas estuve en Laos y tomé el tren de Vientiane a Luang Prabang y de Luang Prabang a Yunnan Kunming, un tren rápido. Bueno, lento para los estándares chinos. Solo va a 160 kilómetros por hora, pero creo que es bastante rápido para los estándares británicos. Está cambiando la historia. Estaba con mi hijo menor en Luang Prabang.
Reservé un hotel boutique junto al río Mekong, solo para sentir su flujo, y el hotel nos proporcionó un bote para ver el atardecer, lo cual fue romántico. Luego, la serenidad se rompió de repente por el sonido del karaoke, porque los grupos turísticos chinos, al bajar o subir por el río, cantaban a todo pulmón sin ningún respeto por la tranquilidad del entorno. Le dije a mi hijo, será un río ruidoso en los próximos años porque con el tren vendrán muchos más turistas y muchos querrán estar en Luang Prabang, muchos tomarán el bote y habrá cierto choque cultural, pero tenemos que aprender a vivir con eso. Cada vez que surge una nueva potencia, hay una transformación económica. Hay cosas a las que tenemos que acostumbrarnos. El tiempo lo curará, pero lo importante es la paz. ¿Sabes? Solo en Laos cayeron más bombas durante la guerra de Vietnam que en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Cayeron más bombas solo en Laos. Hoy con la paz tantas cosas son posibles, tantas cosas se pueden lograr, y en el sudeste asiático, si podemos continuar con esta paz, si podemos ayudar a mantener esta paz, en otra generación la transformación será dramática.